Subimos por aquí. Por supuesto que Ángela va a presentar y va a conversar con Irene a continuación, pero dejadme, le voy a dar 2 besos. Me encanta verte. Gracias. Adelante, adelante. Encantado. Muy bien. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Me siento muy en casa en este momento porque hablar de humanización, dejadme que cuente una anécdota muy rápida, es hablar de mujeres como Irene. Irene y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Ella siempre ha dicho, y además públicamente, que me tiene como una especie de referente en la radio, pero no porque yo haya hecho una especial radio, que sigue siendo un medio que me apasiona, sino porque es verdad que tuve la oportunidad de llamar a Irene en sus inicios como colaboradora en medios de comunicación, para pedirle especialmente en verano, esto es muy importante que lo sepáis, que por favor ella como filóloga clásica, que lo es doctora en filología clásica, me ayudara a transmitir a los oyentes cómo lo clásico se podía infundir en lo cotidiano, en lo actual, en la actualidad. Os puedo asegurar que las experiencias en directo con Irene fueron extraordinarias. Era ya una escritora avezada, publicaba con muchísima sensatez, con impronta, con rapidez en Heraldo de Aragón, columnas que hablaba precisamente de no estaban tan lejos los clásicos griegos y romanos para hablar de la muerte, de la fiesta, de la pasión, de la motivación. Después vino el COVID, después vino el librazo que todos tenemos en la cabeza. Después tiene a Quique, a su compañero de vida, tiene a Pedro, a su hijo extraordinario, y todo eso ha hecho que Irene haya vivido una relación con la sanidad y con los cuidados extraordinaria. Estamos hablando de una mujer de una extrema sensibilidad que va a conocer perfectamente y que se puede poner perfectamente a vuestro lado, y estoy seguro que con Ángela esta conversación nos va a ilustrar. Gracias por estar aquí, un placer grande, no te pongas tan colorada y tienes aquí al auditorio entregado. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, Juanjo. La verdad es que ya la has presentado tú, no la tengo que presentar. Pero bueno, vamos a hacer la presentación oficial de Irene. Primero, muchísimas gracias. Mía personal, para mí esto es un privilegio, he de decirlo. Y de toda la audiencia, a todos los compañeros que estamos aquí en este congreso. Irene, yo creo que casi todos, si no todos, si no la conocéis todos, haced el favor, la vais a conocer hoy, no dejéis de seguirla conociendo. Irene nació aquí en Zaragoza. Desde pequeñita, desde la infancia, estuvo atraída por las leyendas de Grecia y Roma y estudió filología clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y de Florencia. Allí en Florencia, en las bibliotecas florentinas, nació su ensayo El infinito en un junco, que espero que hayáis leído, y si no, de hoy no pasa. Se ha agotado, creo que se ha agotado en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, porque creo que nos vas a poder firmar un poquito los libros. Entonces os decía que en las bibliotecas florentinas nació su ensayo El infinito en un junco en el 2019. Que ha sido pues, una revolución en nuestro país, fuera de nuestro país. Ha recibido una acogida extraordinaria de crítica, de lectores, y se ha convertido en un éxito internacional. Ha recibido galardones como el Prix Livre de Poche, espero haberlo dicho bien, en Francia, el premio Wenjing en la Biblioteca Nacional de China, ha sido finalista del British Academy Prize, o el premio Enrique Zureña en la Academia Mexicana. Ha sido reconocida en España con el Premio Nacional de Ensayo, el Premio El Ojo Crítico de Narrativa, el Premio del Gremio de Librerías, el de las Librerías de Madrid, el Galardón Líder Humanista. Puedo seguir y no acabaríamos nunca, ¿no? Es decir, esto significa la revolución que conlleva este libro, ¿no? Este ensayo que ha escrito Irene. Es un fenómeno editorial que ha superado las 60 ediciones en España y se ha traducido a 40 idiomas y se ha publicado en más de 70 países.
Colabora y os animo a leer sus artículos de opinión en medios como El País, La Cadena SER, aquí en España, Milenio en México, Corriere della Sera en Italia, Página 12 en Argentina, La Tercera de Chile, El Espectador en Colombia. Ha publicado las antologías de artículos Alguien habló de nosotros, del 2017, y El futuro recordado del 2020, en el 2020, y ensayos breves como El manifiesto por la lectura en el 2020. Entre sus obras de ficción destacan La luz sepultada, El silbido del arquero, que es una peculiar novela histórica con ecos homéricos y virgilianos, también traducida a numerosos idiomas. Y ha publicado 2 álbumes ilustrados, La leyenda de las mareas mansas, en el 2023, con la pintora Lina Vila, y El inventor de viajes, en el 2024, junto al artista José Luis Cano, intentando acercar las leyendas clásicas a los jóvenes. Recientemente se ha adaptado al cómic El infinito en un junco, que también creo que se ha agotado, aquí en Zaragoza por lo menos, este año pasado, en el 2024. En colaboración con el dibujante Tito Alba. Irene ha recibido numerosos, aparte de todos estos galardones por su obra literaria, ha recibido doctorados honoris causa por la Universidad de Colima, en México, y por la UNED en España, en este mismo año, en el 2025. Además, colabora con proyectos sociales como Érase una vez la voz, de lo que nos va a hablar en el día de hoy, que recrea la literatura en los hospitales infantiles. Motete, en el Choco de Colombia, Leer en Salta, en Argentina, o la Fundación para las Letras en México. Esto es un currículum muy extenso de una persona joven, que probablemente en unos años tengamos no una página, sino 5, pero yo creo que lo que hoy vamos a pretender es conocer a Irene como ser humano, con su vivencia personal, bueno, pues, a lo largo de estos últimos años, que ha tenido oportunidad de contactar con el mundo sanitario, de vivirlo en primera persona, en el mundo de los cuidados, en el mundo de la atención, ¿no? Y bueno, un poco queremos conocer a esa Irene, ¿no? No a la Irene escritora, que nos tiene absolutamente apasionados, sino a esta persona que hay detrás, que es excepcional, ¿no? Me gustaría, así para empezar, que nos hablaras un poquito de esos episodios en tu vida en los que los cuidados han pasado a ser los protagonistas, ¿no? Empezando por tu padre, luego por Pedro, por vuestro hijo, ¿no? Cuéntanos. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien hasta el fondo? Sí, gracias. Las primeras palabras tienen que ser de admiración y agradecimiento a la Fundación por liderar este empeño de humanización del sector sanitario, que tiene mucho que ver con mi mirada sobre las humanidades y creo que coincide con también uno de los temas principales de mi investigación y mi escritura en estos últimos años. Yo diría que soy una cuidadora y que eso ha definido, ha modelado los temas y la forma en la que escribo. Si no hubiera sido una cuidadora, posiblemente escribiría de otra manera y sería otra persona distinta. Entonces, esa experiencia es para mí fundamental y creo, además, hablaba antes con Ángela, gracias por la presentación, qué bonita y qué generosa, que de alguna manera se ha convertido también en una especie de, podría llamarlo propósito o misión, escribir sobre el tema de los cuidados en la prensa, en los libros, y darle la presencia pública que yo creo que necesita esta cuestión, que nos afecta y nos construye a todos y cada una, porque todos hemos sido cuidados, probablemente seremos cuidadores en algún momento o lo hemos sido ya, y quién sabe, también enfermos, pacientes, muy posiblemente. Entonces, este paso de un lado a otro, ¿no?, de la barrera, define nuestras vidas y creo que escribe algunos de los episodios más importantes de nuestra experiencia y nuestro recorrido vital.
Yo tuve que empezar muy pronto. A mi padre le diagnosticaron un cáncer mucho antes de lo que esperaría, porque era todavía joven, tenía 60 años. Yo acababa de terminar mi doctorado y aquello dio un giro completo a mi vida y por haber decidido cuidar a mi padre en buena medida, perdí la posibilidad de dedicarme profesionalmente a la enseñanza universitaria. Este es un tema por el que me gustaría empezar, como el mundo laboral, la sociedad está muy poco preparada para apoyar a las personas cuidadoras. Y entonces tomar la decisión de cuidar muchas veces impone enormes renuncias, según la circunstancia y según la persona, renuncias económicas, salariales, de horarios, de oportunidades, de carrera profesional. Y en mi caso, para mí, que llevaba muchos años preparándome para la docencia universitaria, cuidar a mi padre durante 4 años me llevó a tener un vacío en el currículum que luego hizo imposible que consiguiera becas, plazas, etcétera, porque se computan los 5 años anteriores a la convocatoria, y por eso, aunque yo había trabajado muchísimo anteriormente, ya me quedé fuera de la competencia, porque había dedicado 4 años enteros a cuidar a mi padre. Y bueno, esa fue la primera gran experiencia que tuve. Después llegaría todo lo que hemos vivido con nuestro hijo, pero llevándolo ya al terreno de la humanización, yo tengo el recuerdo del día en el que un médico me comunicó la situación de mi padre. Habíamos llegado por urgencias sin sospechar en absoluto la gravedad del asunto, y yo lo acompañé a urgencias. Soy hija de padres divorciados, entonces yo era su principal apoyo familiar, el único en la ciudad, y aquello se me ha quedado muy grabado, porque era una noche en el edificio de urgencias. Se habían llevado a mi padre, pasé mucho tiempo sin saber qué estaba pasando y esperando en la incertidumbre, y se acercó un médico y me sacó de la sala, y en un pasillo que yo recuerdo oscuro, de pie, me dijo que mi padre tenía un cáncer terminal con metástasis. Me enumeró cómo iba a ser el tratamiento a partir de ese momento y que le quedaba aproximadamente 1 año de vida. Y claro, yo tengo el recuerdo como de aquellas palabras como si hubiera recibido un impacto físico, como si me hubieran dado un balonazo o alguien me hubiera golpeado. Me fallaron las rodillas, di unos pasos hacia atrás para apoyarme en la pared del pasillo, porque creí que me derrumbaba en ese momento. Y el médico se despidió y siguió adelante, dejándome sola en ese pasillo. Y entonces yo, en ese momento de desesperación, busqué algún sitio donde sentarme. Entré en la primera sala y otra persona, una mujer, no recuerdo ni siquiera el color de la bata, ni sé qué rango profesional tendría, pero me acompañó, se sentó a mi lado, me tomó de la mano y me reconfortó. O sea, en unos segundos, y en el mismo hospital y en el mismo servicio de urgencias, 2 actitudes totalmente distintas. Una amable y reconfortante, y otra absolutamente fría y distanciada. Entonces, al final, no es tanto la información que te transmiten, porque yo agradezco que me dijeran qué estaba sucediendo y cuáles eran las perspectivas, pero la actitud, el afecto, la comprensión por la situación en la que yo me encontraba, pues eso faltó totalmente. Y bueno, siendo así que en primer lugar y por encima de todo está la gratitud, porque el servicio sanitario nos atendió desde el primer momento. Mi padre estuvo atendido desde que entró en urgencias hasta el final de su vida,
Y yo sé, he vivido en otros países, sé lo que eso significa, tener una sanidad pública que te acoge, que te trata, que no te abandona en ningún momento ni te deja solo en los tratamientos, pero dicho esto, que es lo esencial y lo fundamental y algo grande y maravilloso que hemos construido en este país, sentí que en ese momento hubo un abandono, ¿no? Me dieron la noticia sin ningún gesto de humanidad, de calor, de empatía. Y cuando compartí la participación, el cartel de este congreso y pregunté a la gente qué experiencias había tenido en las redes sociales, hubo un aspecto que apareció muchas veces en los comentarios, que fue el problema de la comunicación, ¿no? El problema de la comunicación, que es también el que a mí más me interesa, quizá por ser filóloga. Yo siempre he sentido que nos movamos en el campo que nos movamos, la palabra, el lenguaje y la comunicación son absolutamente esenciales. Y entonces, aunque en la medicina la palabra no está en el centro necesariamente, porque tienen más importancia los tratamientos y la técnica, sin embargo, sí es crucial que fluya la confianza a través de la palabra, el lenguaje, la comunicación. Y ese calor que se le puede dar a la conversación entre pacientes y profesionales. Y ahí creo que está uno de los grandes aspectos, ¿no? Ese de la comunicación, del lenguaje, de las palabras que se escogen. Y me gusta pensar que los clásicos, mis griegos de compañía, ¿no? Que yo los considero casi como mis clásicos de cabecera, le daban mucha importancia a la palabra en la medicina, quizá porque la sociedad griega fue una sociedad en la que se inventó la retórica y la oratoria y ellos eran muy conscientes del enorme poder de la palabra, decían, para sanar, para tranquilizar, para serenar, para herir, para atacar, ¿no? Para sembrar miedo, desesperación, coraje, alegría. Y hay algunos episodios relacionados con los oradores antiguos que tienen una relación tangencial con la medicina y que a mí me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Gorgias, que fue uno de los sofistas griegos, era hermano de un médico y cuentan las fuentes que lo acompañaba en sus visitas. Y esto sucedía en Sicilia, los dos eran originarios de una localidad que se llamaba Leontini, y entonces el orador se ejercitaba convenciendo a los enfermos para que aceptasen el tratamiento, las operaciones, ¿no? Y entonces mientras su hermano ejercía la parte técnica, él hablaba con los enfermos, los convencía, los persuadía y desarrolló esa idea de que el lenguaje, la comunicación, la palabra, acompaña el tratamiento, que es algo que está muy presente luego en la medicina hipocrática, que claro, técnicamente era muy pobre, era poco lo que aquellos médicos antiguos podían hacer por sus pacientes, pero sí eran muy conscientes de la importancia del consuelo, ¿no? Del consuelo a través de la palabra, y hay muchas reflexiones sobre ese tema. Me encanta que el historiador Heródoto decía que la medicina de los antiguos egipcios era brusca y los griegos intentaron que su medicina incorporase la ternura, ¿no? Y esa defensa de la ternura en la relación entre los especialistas y sus pacientes, eso me parece muy hermoso, ¿no? Reivindicar la ternura en la palabra. Y hay una frase hipocrática muy bonita, que era como una divisa de los médicos, que decían, bueno, curar a veces, hacían lo que podían con los medios de la época, curar a veces, consolar casi siempre, acompañar en todos los casos, ¿no? Entonces la compañía allí del médico al lado de la persona que sufre, en la que nos reconocemos porque algún día estaremos probablemente allí, era uno de los aspectos esenciales de la medicina. Y yo creo que hay que reivindicarlo, hay que rescatarlo y hay que volver a poner otra vez en una posición esencial
esa ternura, esa comunicación, esa comprensión, esa cercanía humana. Efectivamente, ¿no? O sea, el poder de la comunicación, el poder de la palabra. Es algo de lo que yo creo que en este foro estamos absolutamente convencidos, ¿no? Y es uno de nuestros objetivos diarios, ¿no? El recuperar esa comunicación, iba a decir casi fraterna, ¿no? No acabamos aquí tu relación con el mundo sanitario, desgraciadamente. Bueno, viene la ilusión de un hijo, ¿no? Pero Pedro nace diferente, vamos a decir, ¿no? Y necesita mucha ayuda y muchos cuidados desde que nace, ¿no? Y vivís pegaditos a una unidad de cuidados intensivos pediátrica durante mucho, mucho tiempo. ¿Cómo vivisteis eso? Pues, yo acompañé durante esos 4 años a mi padre. Poco después de su muerte decidimos tener un hijo y el hijo viene con graves problemas, nace con un síndrome, técnicamente una secuencia, lo llaman secuencia Pierre-Robin, y tiene que ser ingresado en la UCI neonatal a las pocas horas de su nacimiento, y empezamos otra vez, ¿no? Todo el proceso larguísimo de acompañarlo en esa enfermedad, o sea, con unos meses de intervalo después de lo de mi padre. Y claro, era una situación muy extraña. Quien piensa que después de haber cerrado ese capítulo se vuelve a abrir otra vez, y con un niño recién nacido que esperas que nazca sano, ¿no? Y que sea el principio de una vida, con la ilusión de que llegan al mundo intactos. Cuando nace un bebé pensamos que es una página en blanco sobre la que todo se puede escribir, ¿no? Y de repente tener un niño con esos gravísimos problemas de salud y vivir la experiencia de la UCI neonatal. Yo tengo que decir que ya en la UCI la situación fue muy distinta. Nos sentimos realmente muy bien recibidos, muy acompañados. Todos los profesionales de la UCI nos hicieron, dentro de lo posible, sentir en casa, porque yo suelo decir que donde está la cuna de tu hijo es tu casa. Y aunque el espacio es hostil, con las máquinas, con los pitidos, con las urgencias que llegan, ¿no? con la ansiedad tremenda de todos los prematuros, sobre todo, que están atendiendo allí. Sin embargo, formamos parte de ese ambiente, y yo soy consciente de todo el esfuerzo que cuesta a los médicos, al personal de enfermería, tenernos en medio, a los padres, también con nuestras emociones muchas veces desbordadas, ¿no? Lo hambrientos que estamos de respuestas que a veces no es posible dar, ¿no? Y bueno, pues que somos un elemento allí que es difícil integrar, y hace falta buena voluntad, y allí realmente sí que la hubo. Y llegó un momento en el que realmente, después de pasar más de 3 meses en la UCI, ya casi sentimos que nos cuidaban también a nosotros, a los padres, y no solo al niño. Esto sí que es un aspecto que a mí me parece muy clave, el entender que no es solo el paciente, el niño, hay una unidad que es la familia entera, es el paciente y los cuidadores principales, sea uno o varios, ¿no? Porque allí se forma una unidad en la que el bienestar de cada uno determina el de los demás. Entonces, que los cuidadores principales, los padres, tengan serenidad, esperanza y confianza, también revierte en la evolución de los niños, ¿no? Entonces, ya no se trata solo de un enfermo acompañado, se trata de un núcleo entero que casi se fusiona y comparte sensaciones físicas y emociones.
Entonces yo creo que casi habría ya que considerar al núcleo entero y no solo al paciente. Las UCIs han evolucionado en ese sentido con el método canguro, que nosotros no podíamos practicar porque el niño estaba tan lleno de cables que ni siquiera era posible apoyarlo en el pecho, pero lo vimos en otras familias. Y bueno, yo tuve una prima prematura cuyos padres solo podían entrar un cuarto de hora cada día a verla, ¿no? La evolución que ha habido en las UCIs para hacerlas, abrirlas a los padres y permitirnos estar junto a los niños durante casi todo el día, ha sido un avance enorme en ese sentido, ¿no? En entender la unidad de ese núcleo que allí se forma y que se nutre mutuamente. Nosotros no podíamos hacer el método canguro, pero podíamos cantar al niño, podíamos hablarle, podíamos acariciarlo y eso pues fue una diferencia decisiva y allí en la UCI neonatal sí que verdaderamente nos sentimos integrados y formamos parte de todo el proceso, así que allí nos sentimos muy agradecidos y todavía tenemos amistad con los profesionales, con el doctor Segundo Rite, que está al frente del servicio de neonatología, con algunas enfermeras expertas en atender a los niños en la UCI y bueno, pues con todas esas personas con las que compartimos aquellos meses traumáticos, pero también en ese sentido profundamente solidarios, porque nos sentimos rodeados, acogidos y reconfortados. Es verdad que cuando la enfermedad personal o ya a veces yo pienso que la enfermedad de los seres queridos es más dolorosa que a veces que una enfermedad propia, ¿no? Te gustaría que tus seres queridos nunca sufrieran, estás dispuesto a asumirlo tú por ellos, ¿no? Pero bueno, la enfermedad llega a nuestras vidas de forma a veces inesperada, aunque siempre estamos en el disparadero, ¿no? Siempre nos puede tocar en cualquier momento, ¿no? Pero nos cambia la vida, ¿no? O sea, nuestros planes, nuestra perspectiva vital, ese dibujo tan bonito que tenemos de en el futuro quiero, nos lo interrumpe drásticamente, ¿no? Y eso os pasó con Pedro y con tu libro, ¿no? O sea, la experiencia de la enfermedad nos cambia profundamente, la propia y la de nuestros seres queridos, ¿no? Y a veces es ese momento en el que decimos, si esto, como decías tú antes, ¿no? Cuéntanos, si esto no me hubiese pasado. La realidad es que cuando nació nuestro hijo Pedro, yo pensé que mi posibilidad de dedicarme a la literatura naufragaba allí definitivamente. Si ya era difícil pues poder, digamos, considerarme una profesional de la palabra cuando tenía total libertad para acudir a ferias del libro, para hacer presentaciones, para viajar, para encontrarme con los lectores, al asumir que nuestro hijo probablemente, que es lo que parecía en ese momento, iba a ser un gran dependiente y que ya no iba a poder acompañar los libros y hacer toda esa labor, pensé que era el final, que de la misma manera que había tenido que renunciar a la docencia universitaria por la enfermedad de mi padre, ahora el sacrificio, el peaje, era renunciar a mi sueño de convertirme en escritora. Y entonces de alguna manera pasé por un duelo, por ese sueño de la infancia, por el que tanto había luchado y que en ese momento se terminaba abruptamente. Eso es lo que yo creía. Pero decidí escribir un último libro, no como una oportunidad agónica de ¿no? Pues, encontrar el libro que iba a ser un trampolín para mí, ni nada semejante, sino porque lo consideraba mi terapia. Decía, si para soportar este periodo de hospitalización, todo el desgaste que supone el hospital, que ya lo sabía por lo que había vivido con mi padre, yo necesito escribir un último libro. Y en mi mente era absolutamente el último libro.
y ese libro era El infinito en un junco, que yo iba escribiendo en los ratos que tenía en casa después de cuando me daban el relevo en el hospital, cuando Enrique me sustituía. Tenía unas horas por la tarde y esas horas eran las que dedicaba a escribir. Y lo hacía porque realmente era el único momento del día, mientras escribía, en el que olvidaba la angustia del hospital, de la enfermedad, del futuro, de cómo terminaría todo. Incluso en sueños yo arrastraba esa angustia y soñaba con pasillos y con salas de hospital y con cunas y era el de escribir para mí como el recreo, ¿no? El momento en el que me relajaba y estaba tan concentrada en la escritura que todo lo demás desaparecía del mundo, y eso era muy terapéutico para mí. De hecho, yo estaba muy obsesionada, pensaba, si ahora tengo una depresión postparto con todo lo que está sucediendo, seré una carga para el resto de la familia. Entonces yo tengo que estar aquí apoyando y no puedo fallar ahora. Y escribir ese libro era mi manera de mantenerme en pie y seguir adelante, ¿no? Y ahora yo veo que El infinito en un junco está lleno de viajes, ¿no? de peripecias, de aventuras, y es porque mi vida era un completo vacío, era ir de casa al hospital y del hospital a casa, esa rutina. No viajaba, no me movía, no tenía estímulos, no podía ir a ningún sitio, y entonces el libro se convertía en la compensación. Me daba todas esas aventuras, esos viajes, esas peripecias, ¿no? Y entonces así es como empecé a escribir El infinito en un junco, en los meses de la UCI neonatal. Probablemente si el niño no hubiera nacido con esos problemas, no habría escrito ese libro, sino otro. Y se me ocurrió escribir El infinito en un junco precisamente porque dije, bueno, si me baso en las investigaciones que ya hice en mis años de la universidad, en los que mi especialidad había sido la historia de los libros y la lectura, pues ya tengo la base de conceptos, de argumentos, de historias, de investigación, y ahora lo que hago es reescribirlo para un público más amplio, pero ni siquiera, o sea, sin saber si podría terminarlo ni publicarlo, completamente a la desesperada y diciendo, si aquí se acaba mi carrera literaria, por lo menos una despedida del mundo de los libros, un gran gesto de agradecimiento por toda la felicidad que me han traído los libros y la literatura en estos años. Yo con esa mentalidad de final y de cierre y de despedida. Pero algo pasó por haberlo escrito durante esos meses del hospital. Mi tesis y mis investigaciones siempre habían tenido en el centro el libro, ¿no? Como había sido la invención del libro, que había hecho la humanidad para conservar la memoria de las palabras, de las historias, de los versos, de las emociones de nuestros antepasados, ¿no? Como hemos construido esos vehículos de emociones, de palabras y de memoria que son los libros. Pero al escribir El infinito en un junco en el contexto del hospital, hubo un giro en el libro y el libro basculó, el ensayo basculó, y el protagonista ya no son los libros, sino las personas que salvan libros, porque en ese momento yo tenía la sensación de que estaba en un lugar donde nos salvaban a personas, y entonces se convirtió en un homenaje a las personas que muchas veces están en la penumbra, ¿no? Que son las que salvan historias, salvan palabras, salvan vidas, salvan personas, o sea, basculó hacia el cuidado. Y eso sucedió porque la vida entra en torrente en los libros, y aunque no fuera consciente, no fue una decisión que yo tomase, el estar escribiéndolo en el contexto del hospital transformó el libro, y quién sabe si en otro contexto hubiera sido un libro más frío, más académico, pero lo escribí con todas esas emociones en medio del vendaval de esas experiencias, y entonces muchas emociones acabaron llegando al libro, que nunca menciona el hospital, Miguel Servet, ni la UCI, ni nada explícito, pero las emociones y los sentimientos que me despertaba, que nos despertaba ese lugar, acabaron en el libro. Y lo curioso fue que además muchísima gente lo leyó durante la pandemia, es decir, que el contexto personal en el que yo había escrito ese libro se convirtió en el contexto de toda la humanidad
en el momento en el que el libro empezaba su trayecto en las librerías y incluso algunas de las traducciones. Entonces fue curioso cómo un libro nacido en ese episodio tan personal, luego de alguna manera estaba hablando a personas que vivían esa misma angustia durante el confinamiento, así que fueron una concatenación curiosa de circunstancias, pero lo imprevisible que es la vida, que lo que yo pensaba que era el final de mi vida de escritora, fue el principio de algo mucho más grande de lo que nunca me hubiera atrevido a imaginar. Hablabas ahora de la pandemia, ¿no? Es verdad que justo el libro salió en el 2019 y a los poquitos meses estábamos todos en casa, ¿no? Y nos refugiamos, bueno, algunos teníamos que estar donde teníamos que estar, no teníamos solaz, pero sí es verdad que la mayoría de la población se encontró con mucho tiempo libre, vamos a decirlo, ¿no? Y la literatura fue refugio de muchos, ¿no? Yo creo que tu libro fue uno de ellos, ¿no? Pero es verdad que la literatura nos consuela muchas veces, ¿no? La literatura o el arte en general, ¿no? Me estaba acordando ahora de que muchos artistas y muchos conservadores de museos pusieron a disposición en Internet gratis visitas virtuales, ¿no? A todos los museos. O sea, fue un momento también de que la cultura como refloreciese, ¿no? Yo pienso que el arte nos cura en cualquiera de sus facetas, ¿no? Ya sea la música, la escultura, la pintura, la literatura, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú justo en este momento que decías tú de la pandemia, ¿no? Tuviste muchísimas por redes, muchísimo contacto con personas que te daban ese feedback, ¿no? La verdad es que yo misma utilicé la escritura del libro para mantener la salud mental durante el proceso de la UCI, porque yo sé que en los momentos más difíciles de mi vida la lectura y la escritura me han apoyado y me han sostenido, ¿no? Y de hecho ese era el objetivo de escribir el libro, la terapia personal. La pandemia nos colocó en una posición en la que, al menos teóricamente, fuimos más sensibles hacia la fragilidad, la vulnerabilidad, ¿no? Nos abrimos a relatos. Yo me acuerdo que durante ese periodo de la pandemia recibí una pequeña crónica de Rogelio Altisent, no sé si está por aquí, que sé que ha estado estos días en el Congreso, que contaba su experiencia en la UCI y cómo lo había vivido, ¿no? Y creo que hablamos con una sinceridad y una proximidad con la que no habíamos abordado el tema de la enfermedad y los cuidados públicamente hasta ese momento. Lo importante ahora es también mantenerlo vivo, no dejar que se apague y que caiga en el olvido, como tantas cosas que vivimos y después volvemos otra vez a la aceleración de nuestros trabajos y nuestras tareas y lo dejamos atrás sin haber reflexionado verdaderamente. Por eso, para mí, como antes decía, mantener vivo este tema y hablar y debatir y sacarlo a la superficie y hablar desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque también los profesionales de la salud, cuando se dice hay que cuidar al cuidador, pues también eso os incluye a vosotros, a vosotras, ¿no? Hay que crear unas condiciones en las que el trabajo sanitario se pueda hacer de una forma humana, y eso no significa solo la voluntad individual de cada uno de poner su sensibilidad al servicio del trabajo, sino también unas condiciones, tiempo para atender a los pacientes, turnos, condiciones laborales, personal suficiente como para poder desarrollar ese trabajo. Entonces eso, la reivindicación de los cuidadores incluye también, por supuesto, y muy principalmente, vuestro trabajo. Y por eso, teniendo eso en mente, nosotros, Enrique y yo, teníamos esa sensación de gratitud hacia el hospital infantil y también al hospital Miguel Serret, que había cuidado antes a mi padre, y pusimos en marcha un proyecto que llamamos Érase una voz,
que es llevar narradores orales al hospital infantil para que hagan funciones, son pequeñas representaciones teatrales de narración oral para los niños ingresados de larga duración. Entonces los reúnen en el aula del hospital y una vez al mes viene un narrador profesional y empieza a contarles cuentos durante una sesión de aproximadamente 1 hora. Enlazan cuentos, canciones, ¿no? Para regresar a la oralidad, ¿no? y al poder del arte también, para, a través del vehículo de los cuentos, transmitir mensajes de esperanza, de alegría, de curación. En todas las sesiones que yo he podido, he estado presente en el Miguel Servet, en el hospital infantil, y era impresionante cómo llegaban los niños, muchos de ellos con sus goteros, ¿no? Sus barras de goteros y con un aire un poco triste, y como unos minutos después ya empezaban, como en los teatrillos de Guiñol que hay en la calle, inmediatamente a hablar con la narradora, a cantar, a intervenir, a levantar la mano, y volvían a ser niños otra vez, ¿no? Niños que cantan, que intervienen, que cuentan sus propias historias, que hablan, que se ríen, que aplauden, y era emocionante. Y lo es en cada una de las sesiones. La Organización Mundial de la Salud está insistiendo en la importancia de movilizar actividades artísticas en los hospitales, ¿no? Para que contribuyan, apoyen o acompañen los procesos de curación y de tratamiento. Y la fundación con la que yo colaboro, la Fundación Cultura en Vena, pues lleva música, lleva exposiciones a los hospitales, ¿no? Tenemos esa obsesión de que el arte forme parte de la experiencia cotidiana de los hospitales, porque también es un momento en el que tanto pacientes como acompañantes estamos muy sensibles, y eso hace que seamos más receptivos también a los mensajes y a las ideas que puede transmitir el arte, ¿no? Entonces es un proyecto hermoso, y yo creo que es la aspiración a que se establezca esa alianza, ¿no? Que realmente el trabajo artístico ayude a humanizar los hospitales, y esas largas jornadas que muchas veces son muy vacías porque no sucede nada, pero al mismo tiempo hay mucha ansiedad, ¿no? Estás como permanentemente esperando algo, la llegada del médico que te va a dar el parte de ese día, o al que le vas a hacer una pregunta que te angustia, ¿no? Y al mismo tiempo no sucede nada, no hay acontecimientos. Es una jornada vacía y muy repetitiva y muy parecida a la anterior y a la víspera y a la que vendrá después y a la siguiente. Entonces creo que el arte tiene allí un papel importante, y en particular la lectura. Siempre digo que ahí hemos llegado a un momento en el que hay televisiones en todas las habitaciones, pero no hay libros. Creo que debería haber libros en los hospitales, libros en las habitaciones. Los libros para las personas que pueden leer y también para los acompañantes son más discretos y silenciosos que la televisión, que pueden molestar a alguien si hay varias personas en una habitación. Y además todos los estudios dicen que las pantallas nos producen ansiedad, mientras que los libros reducen el estrés. Hay ya experiencias y experimentos que demuestran que leer solo 15 o 20 minutos de lectura reduce el estrés, mientras que estar con una pantalla produce ansiedad, angustia y casi nos despierta, ¿no? Provoca insomnio o colabora con el insomnio. Entonces, bueno, creo que esta es una cuestión interesante, o al menos en la que yo pienso que hay un camino abierto que me gustaría explorar, cómo encontrar espacios y lugares. Ya sé que en muchos hospitales se está haciendo, pero otros están todavía bastante ajenos a este movimiento. Entonces, bueno, cómo ir consiguiendo espacios en el que pues jóvenes músicos puedan ir a dar conciertos a un hospital, se puedan hacer exposiciones, pequeños talleres, los niños ingresados escriban, escuchen historias, ¿no? Se anime a los padres a que les cuenten cuentos, ¿no? Y todo eso pueda ayudarnos a
llenar de actividades más plenas esas jornadas vacías de los hospitales y bueno, en eso estamos ahora mismo. A mí me parece que eso es una labor preciosa, ¿no? Es verdad que la palabra paciente tiene una connotación muy amplia, ¿no? Pero lleva también la paciencia en su significado, ¿no? Y la mayoría de las personas, de los pacientes que están ingresados, lo que hacen es esperar la mayoría del tiempo. Y esa espera, yo creo que el arte, en mi caso es la literatura, pero en otras personas es otro tipo de arte, ¿no? El que sea, ayuda al proceso curativo, ¿no? El poder escapar de esos momentos de angustia, ¿no? El poder vivir otras vidas, escaparte de tu propia realidad en ese momento, yo creo que ayuda a sobrellevar esos momentos, incluso a favorecer la curación. Claro, yo creo que sería, pues, cuando estos proyectos se ponen en marcha, pueden ser beneficiosos en todos los sentidos. Personas jóvenes que quieren dedicarse a tareas artísticas o creativas pueden encontrar en los hospitales un espacio donde tener pues unos ingresos más o menos regulares que les ayude a empezar, ¿no?, a despegar en esos momentos tan difíciles. Por eso nosotros escogimos narradores orales que lo habían pasado muy mal durante la pandemia porque se acabaron completamente sus espectáculos. Y por otro lado ayuda a las personas, pero incluso a los profesionales que también estaban presentes en muchas de estas sesiones, y también para los adultos produce una especial alegría escuchar un cuento, aunque sea un cuento, llamémoslo así, infantil. Yo creo que todos los cuentos y las narraciones infantiles son también para niños, pero los adultos las disfrutamos. Pero era un momento de relajación, de bajar la guardia, de estar allí serenos, disfrutar y bueno, pues claro, hay que encontrar la manera de que esas actividades no estorben, no intercepten, no sean un problema para toda la logística y organización de un hospital, que es algo enorme, ¿no? Es una maquinaria muy compleja, pero bueno, tener de alguna manera promotores culturales en los hospitales que conozcan el funcionamiento cotidiano y vean cómo se puede programar de una manera amable para todas las personas involucradas, también ayuda a que haya más comunicación con el exterior, ¿no? Un hospital está como muy cerrado en sí mismo y muy ensimismado. Yo me acuerdo todos los meses que pasaba en el hospital infantil aquí en Zaragoza, salíamos muchas veces con la cuna del niño a las escaleras de incendios en primavera para que respirase un poco de aire fresco, ¿no? Y nos colocaban allí la cuna y pasábamos simplemente un rato para que le diera el sol y el aire. Y yo veía desde el hospital a la gente que paseaba por el parque con sus niños, a los que corrían o hacían deporte, y pensaba, es otra vida, ¿no? Es otro universo, esta gente que está aquí paseando por el parque, que pocos sospechan que los estamos mirando desde las ventanas del hospital, envidiando, ¿no?, apasionadamente esas vidas que tienen fuera. Esa comunicación con personas que no sufren ninguna enfermedad, pero entran al hospital, se relacionan con los niños, con los adultos, contribuyen a cuidar de ellos, ¿no? Creo que también es una forma para hacer un poquito más poroso, también con las complejidades que eso tiene, porque llegas de fuera con tus bacterias, tus virus, ¿no? Hay que tener cuidado con que pacientes acceden a esos servicios y toda la desinfección necesaria y todo lo que quieras, pero hay allí una relación y aprendemos también a estar en los hospitales, a relacionarnos con esas personas, a entender las complejidades de la situación. A veces tengo la impresión de que cuando no estamos en el hospital negamos esa parte de la vida, ¿no? Y mucha gente ni siquiera sabe muy bien cómo hablar con alguien que está en una situación difícil, terminal, ¿no? No sabe ni cómo afrontarlo, porque provoca incomodidad y no estamos acostumbrados, ¿no?, a asumir que esas desgracias suceden y tratarlas con naturalidad, y entonces se sobreactúa o se evita a las personas que están sufriendo enfermedades. Entonces, creo que también es importante que exista esa convivencia para que lo vivamos todos con mayor naturalidad y seamos más capaces también de apoyar, de estar, de
de acompañar a las familias. Me encanta que hables de esto, que saques este tema, porque justo en el programa de la mañana hablábamos, ¿no?, de que la muerte, ¿no?, ha desaparecido de nuestra sociedad. La hemos desterrado, es algo a lo que todos vamos abocados antes o después, pero que no la queremos integrar en la vida, ¿no?, cuando es inevitable, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, desterramos el dolor, desterramos... qué importante es, ¿no?, hacernos conscientes de que somos frágiles, de que somos vulnerables. Hace poquito has escrito un artículo de opinión precioso sobre la fragilidad, ¿no?, sobre cómo asumirlo en la sociedad, ¿no? Todos somos frágiles, todos vamos a serlo antes o después, ¿no? Y me gustaría que compartieses con nosotros esas reflexiones tuyas. Sí, parece que vivimos en un momento en el que nos presentamos en un escaparate con nuestros éxitos, nuestras alegrías, ¿no? Hay un enorme culto al triunfo, al logro, y las redes sociales quizá lo han agudizado porque todo el mundo presenta su mejor cara en general y bueno, pues precisamente la fragilidad, el compartir los momentos de fragilidad nos permite un grado de conexión que no tenemos cuando hablamos de éxitos, de vacaciones, de felicidad o de alegrías, ¿no? Porque precisamente es la fragilidad lo que radicalmente compartimos todos. Y todos nos hemos enfrentado de alguna manera nosotros mismos, en seres queridos, pero es algo que negamos, que ocultamos, que desagrada y que casi no queremos ver. Uno de los 2 cuentos infantiles que yo publiqué, La leyenda de las mareas mansas, trata sobre la muerte para un público juvenil y fue muy difícil publicarlo porque las editoriales no querían un libro infantil juvenil sobre la muerte. Decían, los padres no van a querer comprar ese libro, ¿no? No les va a gustar, les va a parecer demasiado lúgubre. Y parece que la literatura infantil tenga que ser una literatura amable, divertida, ¿no? Entonces, vivimos como con todos estos tabús y unos tabús que afectan a lo único de lo que tenemos certeza en la vida, que es que vamos a morir, ¿no? Todo lo demás puede ser una experiencia que suceda en nuestra vida o no, pero la muerte es lo único seguro. La pandemia produjo además también unos duelos, un tipo de duelo muy duro porque hubo una separación y muchas veces ya un reencuentro con el familiar muerto sin haber podido acompañarlo durante todo el proceso, ¿no? Y esos duelos son mucho más difíciles de elaborar. Por eso yo creo que es importante ahora tener esa conversación que no pudimos tener en la urgencia del momento sobre fragilidad, sobre muerte, sobre dolor, sobre enfermedad, sobre discapacidad, ¿no? Todos esos temas que yo vivo cotidianamente, pero veo que a muchas personas les incomodan, no saben cómo abordarlo, no saben cómo tener una conversación con alguien que está pasando por esa experiencia y se sienten tan extraños y tan incómodos que percibes que hay gente que te evita. Cuando tienes una enfermedad o un hijo con discapacidad, hay gente que te evita. Y no creo que lo haga con mala intención, sino simplemente porque no sabe, porque no tiene las herramientas para hablar, para preguntarte, teme cometer una torpeza y entonces casi prefiere no encontrarse contigo, ¿no? Entonces, eso a mí me demuestra que estamos fallando, que no estamos construyendo una relación sana y natural y espontánea con todas esas circunstancias de la vida. Y cuando nos llega, nos encuentra huérfanos de recursos, de palabras, y por eso muchas veces también comportamientos muy explosivos, muy viscerales, porque no hay una preparación, ¿no? Esto los antiguos eran muy conscientes, decían los filósofos de Grecia y Roma, que la filosofía era una preparación para la muerte y muchas veces hablaban de ese tema porque pensaban, si hemos reflexionado antes, si hemos pensado, si lo hemos elaborado, seremos más capaces de afrontarlos cuando estemos en esa situación. Para mí la vulnerabilidad es uno de los grandes temas y
Y bueno, hay un mito antiguo que me gusta mucho, es el mito del talón de Aquiles, que habla precisamente de esto, ¿no? Aquiles era, como muchos de los grandes héroes de la mitología griega, hijo de inmortal y de ser humano. Y de ahí venían todos los conflictos de esos héroes que los han heredado los superhéroes del mundo contemporáneo, ¿no? Ser en parte, o sea, tener muchos poderes especiales, capacidades y dotes que vienen de tu herencia divina, pero ser mortal. Y hay una especie de fricción entre esas dos cosas. Cuando nació Aquiles, su madre, que era la diosa Tetis, la diosa marina Tetis, lo llevó al mundo al reino del más allá para sumergirlo en un río que se suponía que te hacía invulnerable, ¿no? Si te sumergían en esas aguas, no te podría herir ningún arma en los lugares donde te hubiera tocado las aguas de ese río mágico. Y entonces ella efectivamente lo introdujo, sujetándolo por el talón con los dedos para no perderlo, ¿no? Y lo sumergió y lo volvió a sacar, convencida de que lo había hecho invulnerable, que es el sueño que tenemos todos los padres con los hijos, ¿no? Ojalá tuviéramos hijos invulnerables, que nunca enfermasen, que nunca sufriesen. Pero lo que cuenta el mito es que eso es imposible. En los dos lugares donde lo había sujetado con los dedos para sumergirlo, quedó una zona minúscula en la que Aquiles era vulnerable. Y precisamente durante la guerra de Troya, una flecha lo atravesó en el talón, en su talón de Aquiles. Todos tenemos tantos talones de Aquiles, y así murió. Es imposible absolutamente ser invulnerable, ¿no? Y hay que aceptar esa vulnerabilidad, que son nuestros talones de Aquiles, porque nunca podremos deshacernos, y ni siquiera creo que sea bueno, porque aunque admitir la vulnerabilidad es una forma, en principio, podría decirse casi de resignación, ¿no? Pero creo que colectivamente tiene una lectura muy potente. Por ser conscientes de nuestras debilidades y de que seremos enfermos y de que moriremos, tenemos un estímulo especial para colaborar socialmente, ¿no? Para aliarnos, para formar estructuras de cuidado, para protegernos unos a otros, para entender que nosotros cuidamos en un momento para ser cuidados en el futuro, y que esto es una forma recíproca de vivir, de dar y de recibir y de estar en el mundo. Y eso pasa necesariamente por reconocer que no somos invulnerables, que no somos triunfadores, que no somos perfectos, y que precisamente en esa imperfección, en esa vulnerabilidad y en ese destino mortal es donde está la razón y el impulso principal para colaborar y para hacer cosas tan maravillosas como crear este sistema de sanidad pública, que es el que atendió a mi padre y a mi hijo y a tantos que estarán ahora mismo en ese mismo hospital, y no nos abandonaron y no abandonamos a nadie, sino que todas las personas entendemos que merecen ese acompañamiento y esa ayuda en el momento de su vulnerabilidad máxima, sin importar si son extranjeros, si son españoles, ¿no? Y si tienen una tarjeta de crédito que pueden o no pueden pasar. Entonces, creo que no existiría eso, no existirían cosas tan maravillosas como esas si no somos conscientes de esa vulnerabilidad, que es lo que tenemos en común. Desgraciadamente vamos a tener que ir terminando, porque empiezo a llorar. Entonces, como empiezo a llorar, tenemos que terminar. Es el momento, los que me conocen lo saben. No sé qué decirte, Irene. Yo creo que, no sé si vamos a tener tiempo para alguna pregunta del público o vamos ya tan... Me dicen que no. Bueno, pues os quedáis con las ganas, que patente de corso, como dice Mamen. No sé cómo darte las gracias. No sé cómo darte... yo creo que nos has dado unas pinceladas que son absolutamente necesarias para seguir en esta lucha, ¿no? Nosotros hemos dado
muchas vueltas a todo esto y sabemos que no podemos hacer una sanidad diferente a una sanidad la que nos merecemos, como decíamos ayer, ¿no? Si no es contando con la parte para la que trabajamos. Y no es hacer cosas para, sino hacer cosas con, ¿no? Entonces, yo creo que este equipo, ¿no? Equipo formado por los profesionales, formado por los familiares, formado por los pacientes, es algo que no debemos destruir, que debemos proteger siempre, ¿no? Y el tener esta visión ya no de una mujer de éxito que lo eres, ¿no? Sino de ese ser humano tan sensible, tan generoso como eres tú, ¿no? Tan brillante, pues para nosotros es un privilegio y queremos darte las gracias entre todos y por favor que no nos olvides, que sigas luchando por la sanidad pública. Escuchamos a Irene. Unas últimas palabras de despedida. Soy yo la que tengo que dar las gracias. Amo mi trabajo desde la infancia, como os decía, y me parece maravilloso dedicarme a las palabras, pero creo que si hay un trabajo esencial realmente en el mundo es el vuestro. Dedicarse a salvar vidas y ayudar personas creo que es lo mejor que se puede hacer en el mundo, y que si hay una avanzadilla del humanismo ahora mismo sois vosotros precisamente, así que por eso os quiero dar las gracias de corazón. Si no hubiera sido por el personal sanitario que nos ha atendido en todos estos años difíciles, yo no habría podido hacer realidad mi sueño. Así que estoy en deuda doblemente por la vida de mis seres queridos y por haber podido convertirme en escritora, gracias a que bueno, esa situación tan difícil estuvo siempre atendida, siempre cobijada y siempre en las mejores manos. Muchas gracias. ¿Sabéis? No os vayáis nadie del salón. Esperad un segundito. Están ellas dos de pie. Manteneos ahí. El abrazo, este abrazo es el símbolo de lo que estamos haciendo. Gaby, el resto de comité científico, el resto de organizadores. Es decir, Irene, Ángela te hubiera podido atender en cualquier momento, ya es médico de urgencias. Ángela sabe de urgencias de UCI. Ángela, sabes perfectamente que Irene te hubiera atendido espiritualmente en cualquier momento de UCI. El abrazo supone un abrazo del cuidado físico y emocional y espiritual que todos estamos absolutamente necesitados. Seguramente esa foto que está haciendo Kiki ahora y que podéis hacer en este momento es la foto que simboliza el espíritu de esta jornada y de este congreso internacional. Irene, gracias. Ángela, muchísimas gracias a las dos. Gracias de todo corazón. Gracias.